Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también los programas de La Noticia TV los puede seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Bien, y ahora tenemos una entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Doctor Blume, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Doctor, primero, ¿no? Anoche tomó por sorpresa a muchos esta decisión, o esta ya decisión final del Tribunal Constitucional de anular todo el proceso que llevaba Ollanta Humala y que lo llevó a prisión con una condena de 15 años de cárcel. Esto, doctor, ¿qué demuestra? Que el caso en sí no se llevó bien, se veía que se iba a caer porque se había caído el caso Cócteles también por un tema de lavado de activos que no estaba tipificado en ese momento como un delito. Eh, ¿Esto qué revela, doctor, del manejo del sistema de justicia de parte del Ministerio Público? Bueno, antes de contestar su pregunta, quería precisar que la información que manejamos ha sido difundida parcialmente el día de ayer, que hasta donde yo conozco en este momento no tenemos el texto íntegro de la sentencia, pero que es una sentencia dictada en un proceso de habeas corpus promovido a favor del expresidente Ollanta Humala, en donde se invoca específicamente la violación del principio de legalidad penal y del derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho, y que habría sido declarada la demanda fundada, es decir, fundado el habeas corpus, por 5 votos contra 2. Estarían en la línea de, digamos, haberle dado la razón al expresidente los magistrados Domínguez Haro, Morales Sarabia, Gutiérrez Tixe, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Y estarían en la línea de votos singulares la doctora Pacheco y el doctor Monteagudo. Es decir, una sentencia de 5 contra 2 magistrados. Se ha declarado fundada la demanda porque, según se afirma, se ha acreditado la vulneración del principio de legalidad y su derivado, que es el principio de tipicidad, conexos con la libertad individual. Lo que ocurre es que, de acuerdo a la Constitución, hay un principio en cuya virtud nadie puede ser condenado por acto u omisión que al momento de su comisión, o sea, de su producción, no esté específica e inequívocamente tipificado como un acto sancionable penalmente. Este es el principio de legalidad y su derivado en el ámbito penal es el de tipicidad. Es decir, que los hechos acontecidos calcen o coincidan exactamente con la figura delictiva prevista en la ley penal. Claro. Y esto no se habría cumplido. ¿Qué revela esta decisión del Tribunal Constitucional? Revela que lamentablemente tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, porque aquí hay que aclarar que en el caso de Ollanta y sobre todo en el caso de la privación de su libertad, ha intervenido el Ministerio Público a través del fiscal provincial encargado, y han intervenido un juez penal que fue el señor Richard Concepción Carguancho, 3 jueces superiores y 5 jueces supremos. Y todos ellos se han equivocado, han considerado delito lo que no estaba tipificado como delito, lo cual revela una situación muy grave, que es la falta de prolijidad, de cuidado, de análisis minucioso de estas autoridades, que ha llevado a que a una persona se le prive de su libertad sin existir fundamento necesario. Es decir, revela orfandad constitucional, orfandad en el conocimiento de la teoría de los derechos fundamentales y de la lógica de la Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución humanista que
propugna la defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado, la cual tiene derechos que hay que respetar, entre ellos la libertad física. Y la libertad no se puede privar salvo que existan realmente elementos probados, sustantivos, que ameriten la privación de la libertad. Claro. Ahora, Entonces, esto es penoso, es lamentable, pero es lo que ha ocurrido y es un jalón de orejas, una llamada de atención muy seria a todas estas autoridades que negligentemente han instaurado un proceso penal, detenido a una persona por hechos que, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución y el guardián de los derechos fundamentales, no constituye delito. claro. Ahora, doctor, este jalón de orejas que usted menciona va directamente al desaparecido equipo Lavajato también, ¿no? Porque parece Por que supuesto, hubo una terquedad, supuesto, ¿no? Y además revela una cosa que ya el tribunal también lo ha advertido, que ha habido y todavía seguramente hay en algunos sectores del Ministerio Público o del Poder Judicial una suerte de politización de la justicia o judicialización de la política. Es decir, se ha usado el proceso penal para atacar y cuestionar a políticos sin medir las consecuencias de lo que se estaba haciendo, ¿no? Claro, doctor, esto también llama mucho la atención porque se trata de la libertad de una persona, ¿no? Ollanta ha estado privado de su libertad, su esposa terminó saliendo del país. Entonces, esta falta de prolijidad que usted señala no es cualquier cosa, ¿no? No, evidentemente. Mire, esto revela es un indicador muy grave de yo diría, con todo respeto, porque esto no va a todos, de la mediocridad de muchos personajes que integran estas instituciones y que no tienen el nivel correspondiente, tanto en preparación, en conocimientos sustantivos como procesales, y tampoco el criterio y la lógica para dictar justicia. Tarea en la cual se requiere además coraje y se requiere mucha sensibilidad. Entonces es grave que la administración de justicia esté en manos de personas que no les remuerde la conciencia de mandar a la cárcel a la gente sin existir elementos suficientes. O sea, yo diría orfandad constitucional y miopía constitucional. Lamentable, penoso, pero tiene que ver con lo que siempre sostengo, que es el que estamos construyendo un Estado constitucional y todavía no logramos, sobre todo a nivel de autoridades, que debería ser lo primero, una conciencia constitucional sumada a una cultura constitucional que hagan hacer un sentimiento constitucional. Claro. Entonces, si son personajes que no se identifican con la lógica, con la filosofía que está inmersa en la Constitución, cometen arbitrariedades e injusticias. Ahora, yo soy un convencido que estas arbitrariedades deben ser denunciadas y que los responsables deben ser procesados. Yo no soy partidario de la impunidad cuando la autoridad comete un acto arbitrario, avasalla derechos, lesiona derechos. Y por lo tanto, ojalá se inicien las acciones respectivas contra los responsables. Claro. Doctor, cambiando de tema, Keiko Fujimori asume la presidencia y dio un mensaje bastante, digamos, concentrado, ¿no? Duró menos de una hora. ¿Qué le dejó el mensaje de Keiko Fujimori el 28 de julio? Bueno, me dejó una sensación sumamente positiva de una mandataria que asume el poder con una visión clara de la situación en que recoge el país y que marca pautas claras en lo que viene a futuro, que es un accionar enmarcado dentro de los cánones constitucionales, que va a priorizar algunos aspectos como por ejemplo la lucha contra la delincuencia, la confianza en las reglas económicas del país,
para propiciar inversión, la atención de problemas prioritarios como el fenómeno del niño, que prontamente va a ser ya su presencia en nuestra realidad, que tiene la intención de hacer un gobierno de unidad nacional, de concordia, de sumatoria de esfuerzos y de voluntades. Creo además que la señora Keiko Fujimori es una persona que ha demostrado durante su vida una persistencia y una capacidad de lucha y de mantener sus principios y valores, y se ha, digamos, sobrepuesto a la adversidad y a la injusticia que significa haber sido privada de su libertad durante un tiempo considerable en forma totalmente injusta, como quedó demostrado con la sentencia que dictó en el Tribunal Constitucional en el habeas corpus que ella planteó, en donde precisamente se demostró que la tesis del Ministerio Público no tenía fundamento adecuado, claro, porque los hechos imputados no eran delito en el momento en que se produjeron, y se cayó cual castillo de naipes la tesis de la representación del Ministerio Público. Claro. Entonces, eso es una persona que creo que con los años, con lo que ha sufrido, con las adversidades que ha vivido, está madura como para el reto que significa conducir el país. De otro lado, la conformación del gabinete, que es una conformación plural de personajes de varias proveniencias, digamos, que han estado o están en otras fuerzas políticas, revela una actitud abierta para sumar esfuerzos, convocar y unirnos en la tarea de superar los problemas y marchar en el camino del desarrollo, ¿no? Claro. Ahora, doctor, el día que Keiko Fujimori da el mensaje a la nación, habla de una reconciliación nacional. Eso también es un trabajo bastante duro, ¿no? Evidentemente, y es un trabajo que yo diría, más allá de las palabras, implica lo que yo podría denominar un lenguaje fáctico. Me refiero a un lenguaje en los hechos. Sí. Es decir, hay sectores de la población peruana que se sienten marginados, se sienten abandonados, se sienten desatendidos. Y a esos sectores debe apuntar en términos concretos y en términos fácticos la acción del gobierno. Es decir, frente a la crítica hay que responder con acciones. Frente a la crítica, la acción. Y por lo tanto tiene una inmensa tarea. Y en eso debe seguir la línea de trabajo que, según yo he escuchado de personajes que estuvieron muy cerca al expresidente Fujimori, tenía el ingeniero Fujimori. La línea de trabajo en el sentido de viajar todos los días dentro del territorio nacional, estar en cada localidad, ver los problemas, conversar con la gente, disponer lo pertinente en cada lugar, y allí donde falta una escuela, allí donde falta un camino, allí donde falta un puente, allí donde está fallando tal o cual aspecto que compete al Estado, responder. Es decir, yo creo que el mejor lenguaje que debe usar la presidenta es el lenguaje de los hechos. Yo diría responder a las críticas con el lenguaje fáctico. Claro. Es decir, frente a la crítica, esto es lo que estamos haciendo. Creo que es la mejor forma como la población se va a ir dando cuenta que las intenciones de la presidenta son auténticas, que estamos frente a una presidenta sensible a la problemática nacional, que prioriza la atención a los sectores más necesitados, a los sectores más vulnerables, y esa presencia va a ir diluyendo cualquier crítica y cualquier situación que se pueda ir presentando. Claro. Ahora, doctor, casualmente el día del mensaje a la nación,
en que estaban dignatarios de diferentes países, el rey de España incluso, la oposición, un sector de la oposición tomó una postura de protesta, retirándose, ¿no? Lanzando Bueno, algunas arengas, ¿no? Esto es eh, muestra de lo que va a ser la oposición durante el gobierno de Keiko Fujimori. mire, yo censuro severamente la actitud de ese grupo de congresistas entre diputados y senadores que se retiraron demostrando una falta de respeto y de consideración al país y al pueblo mismo y a sus votantes, porque en un acto solemne en donde de por medio está el Perú y la imagen del Perú, un acto constitucional en donde una mandataria asume la conducción del país, pretender llevar un mensaje político electorero con argumentos además falaces, porque se imputa a la señora Keiko responsabilidades ajenas y se le acusa de supuestas muertes cuando ella no ha sido gobierno, ¿no? Y se ha dado un ejemplo lamentable y penoso. Es un incumplimiento grotesco de las obligaciones de esos congresistas que representan al pueblo y que han debido estar presentes para por lo menos escuchar. Revela además la intolerancia de un sector de la izquierda que no quiere escuchar, que lo único que quiere es confrontar. Claro. Esa es la situación, ¿no? Doctor, A mí me ha dado una profunda preocupación que se actúe con tanta irracionalidad y con tanta inmadurez. ahora, doctor, el que no se haya ido todas las bancadas de izquierda, porque es un bloque de cuatro bancadas, y que unos días antes, en la elección del Senado, uno del bloque de izquierda haya viciado su voto, nos revela que en el camino este bloque se va a ir dispersando, va a terminar perdiendo la fuerza que tiene ahora. Yo creo que van a haber algunos cambios producto de la experiencia, ¿no? Yo creo que los señores diputados y senadores tienen que ser absolutamente conscientes de que han jurado solemnemente respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, que en el momento en que fueron elegidos e integran el Congreso de la República son representantes del pueblo, no son representantes única y exclusivamente de sus electores, sino de todo el pueblo, y que a partir de ese momento deben pensar en los grandes intereses nacionales. A mí me ha parecido muy censurable que el señor Sánchez salga a la televisión muy suelto de huesos a anunciar que a esa senadora se le va a procesar porque no exhibió su voto, lo cual revela pues la intolerancia y el método fascista de ese sector, cuando el voto es secreto, y el hecho de que se exija, que se exhiba el voto es un acto de agravio al propio congresista, sea diputado o sea senador. Es decir, te doy una orden, pero desconfío, y me tienes que demostrar que esa orden la has cumplido exhibiéndome el voto. Es decir, un insulto y un agravio a cada uno de sus congresistas. Eso es inaceptable. Claro. Si yo fuera senador, habría salido al frente de ese señor Sánchez a decirle: ¿qué se ha imaginado usted? ¿Que nosotros hemos sido elegidos para cumplir sus órdenes y sus consignas? De ninguna manera. Claro. O sea, esos senadores tienen que tener un acto de dignidad y salir al frente y exigir sus derechos. No son responsables por sus votos, representan al pueblo y deben cumplir la Constitución y el reglamento del Congreso. Y ese reglamento establece que el voto es secreto. Y si el voto es secreto, no tiene usted por qué exhibirlo. Y es secreto porque se quiere dejar en la conciencia de cada uno de los miembros del Congreso
ese acto tan importante de elegir, en este caso, a representantes en la de la junta directiva de cada cámara. Claro. Entonces, es una vergüenza y es un acto reprobioso lo que ha protagonizado este señor Sánchez, revelando un espíritu totalitario, un espíritu impositivo, dictatorial, como si fuera un monarca que manda sobre la conciencia de los miembros de la bancada Claro. que él representa. Doctor, para terminar, Sí. y cerramos también con este tema de la oposición, este tipo de acciones o de conductas que demuestra, por ejemplo, Roberto Sánchez con la bancada del partido, ¿va a terminar agotando, cree usted, a alguno de sus integrantes y también puede ir agotando a alguno de los integrantes de otras bancadas de este grupo? Mire, yo creo que la mayoría de congresistas, excepto algunas excepciones, son personas que han entrado al Congreso con la mejor intención y para servir al país. Entonces, creo que en la medida en que las fuerzas políticas dialoguen alturadamente, que haya un reconocimiento del respeto y la consideración que se merece cada diputado y cada senador, se va a ir imponiendo con sensatez el diálogo y estas situaciones extremistas van a irse reduciendo. Y en eso hago una invocación muy respetuosa a los señores senadores, a los señores diputados, que no se dejen manipular por estos caciques que pretenden dominar a un grupo político. Ustedes están ahí y desde el momento en que juraron representan al pueblo del Perú. Y ese es el mensaje. Si yo represento al pueblo del Perú, a mí nadie me va a imponer una decisión que no esté de acuerdo con mi conciencia, con mis principios y con mis valores. Bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Le queremos agradecer la entrevista. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bien, estuvo con nosotros el doctor Ernesto Blume, ex presidente del Tribunal Constitucional, ¿no?, que señala, ha dejado varios firmados, ¿no?, sobre todo sobre esta acción o esta actuación que ha tenido las bancadas de oposición durante la elección de las mesas directivas y también durante el mensaje a la nación de Keiko Fujimori.